Buen día para todos. En este video les vengo a hablar sobre balances con reacciones químicas. A lo largo de la presentación podrán ver varios ejemplos que darán pie para que comprendan un poco más cómo se realizan estos balances, cómo se debe tener en cuenta lo referente a las reacciones químicas que ustedes han visto desde su química inorgánica. Si ustedes recuerdan, vieron todo lo que era relacionado al balanceo de ecuaciones, que es muy importante para hacer los balances que les voy a presentar a lo largo de este video. Igualmente es de suma importancia que tomen todos los conceptos que están a lo largo de la presentación, hagan su resumen, debido a que muchos de estos posiblemente les van a salir en el examen. Entonces es importante que tengan claridad sobre esta información. Igualmente, si luego de este video quedan con alguna duda, por supuesto me pueden escribir por Teams y con mucho gusto les puedo aclarar. Cuando hablamos de procesos en los cuales ocurren reacciones químicas, normalmente debemos tener en cuenta que el balance no va a ser igual a lo que veíamos en la anterior presentación, es decir, que la entrada va a ser igual a la salida. En este caso no se va a conservar exactamente lo mismo, solo se va a mantener esto para el número de moles. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos porque debemos tener presente las ecuaciones que estén ocurriendo, ¿sí? Y estas ecuaciones tienen que estar balanceadas desde el punto de vista estequiométrico. Es decir, en este caso, si ustedes recuerdan, desde su química básica que veían en el colegio, que veían cuando entraron a la universidad, normalmente analizaban lo que era el balanceo de ecuaciones. Normalmente una ecuación estequiométrica representa a una reacción química e indica el número de moléculas o moles de reactivos y de productos que participan en cada reacción. Para que podamos hacer un balance de masa, estas reacciones químicas estequiométricas tienen que estar correctamente balanceadas, ¿sí? Entonces es importante comprender y recordar un poco estos conceptos que ustedes previamente habían visto desde su química inorgánica. Cuando hablamos de reacciones químicas es importante comprender y recordar un poco lo que es la ley de la conservación de la masa. En ese sentido, entonces vamos a tener que los átomos no se pueden crear ni destruir durante una reacción química, sino que se van a transformar en unos productos específicos que vienen dados por esta reacción que esté ocurriendo. Normalmente, para nosotros poder determinar la cantidad de materia prima y de producto que se está, digamos, requiriendo para un proceso específico, para una reacción, utilizamos lo que son los coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes son valores numéricos o también pueden ser fraccionarios que se pueden asignar, como valga la redundancia, como coeficientes para garantizar que haya igualdad al lado izquierdo y al lado derecho de las reacciones químicas, garantizando de que haya la misma cantidad de moles en cada uno de los lados, ¿sí? Entonces estos se usan como factores de conversión para calcular las cantidades consumidas de reactantes o producidas de los productos. Normalmente las reacciones químicas pueden ocurrir en algo que conocemos como un reactor químico. El reactor químico es el equipo en sí donde se lleva a cabo las diferentes reacciones en los procesos que requieran de reacciones. Normalmente, dependiendo del tipo de reactor, pueden ser reactores en continuo, pueden ser reactores tipo batch o por lotes. Y dependiendo de entonces si es por ejemplo por lotes, el alimento se ingresa al inicio del proceso y se saca unas horas después de que haya ocurrido la reacción. O si es un reactor en continuo, pues todo el tiempo va a estar entrando cantidad de reactivos y va a estar dándose la reacción, digamos, casi que de forma instantánea. Si un reactor químico normalmente se alimenta con reactivos en proporción estequiométrica, la reacción se va a llevar a cabo completamente, ¿sí? Es decir, lo que va a entrar es totalmente lo que va a salir. Sin embargo, normalmente a nivel de procesos químicos se suele agregar un exceso de alguno de los productos para garantizar de que pues se lleve a cabo totalmente, digamos, la reacción, de que de pronto no haya alguna pérdida y no se logre obtener el producto adecuado. Entonces normalmente se agrega un poco en exceso. Si se suministra uno de los reactivos en menor cantidad, entonces por supuesto la reacción química no se va a llevar a cabo en condiciones estequiométricas, y el que agregamos en menor cantidad pues se va a consumir primero y va a ser un limitante en la reacción química que se va a llevar a cabo. Entonces el reactivo que se va a consumir de primero en la reacción se considera como el reactivo límite, que es el que va a determinar hasta cuánto podemos nosotros producir con esa reacción, ¿sí? Entonces acá les traigo un dibujito como ejemplo, y es que, por ejemplo, en esta reacción,
reaccionan 1, 2, 3, 4, reaccionan 5 salchichas, por ponerles un ejemplo así, digamos, visual, 5 salchichas con 4 panes. Entonces tenemos nada más 4 panes. Entonces si tenemos nada más 4 panes, quiere decir que nada más vamos a hacer 5 perros calientes. 4 perros calientes porque nada más hay 4 panes. Entonces en este caso el reactivo límite va a ser el pan, porque no tengo suficiente pan para producir toda la cantidad de perros calientes que se necesitan. Entonces vamos a producir nada más 4 perros calientes, que va a ser el rendimiento teórico que tendríamos de esa reacción en teoría. El rendimiento, digamos, que se podría tener si tuviéramos en condiciones estequiométricas, entonces sería, si añadiéramos 5 panes y 5 salchichas, pues tendríamos 5 perros calientes. En este caso, el reactivo límite, el que actúa como reactivo límite sería el pan, porque como les digo, tenemos nada más 4 para 5 salchichas. Entonces ese va a ser el limitante y va a hacer que se me produzcan nada más 4 perros calientes, y en consecuencia vamos a tener un reactivo en exceso, que sería en este caso las salchichas. Entonces, en resumen, un reactivo es limitante si este está presente en menor cantidad que su proporción estequiométrica, ¿sí?, con respecto a cualquier otro reactivo. Si hay presentes n moles de un reactivo en exceso y su proporción estequiométrica corresponde a ND, se define la fracción de exceso como N, que sería el número de moles en exceso, menos el número de moles en proporción estequiométrica sobre el número de moles en proporción estequiométrica. Muchas reacciones químicas normalmente son muy lentas, ¿sí?, y pues requieren, como les decía, de condiciones exactas en cuanto al punto de vista estequiométrico. Normalmente los reactores se diseñan para manejar, digamos, unas proporciones específicas, y en el caso de que el reactivo límite, digamos, esté por supuesto en menor cantidad, vamos a tener un reactivo que está saliendo como exceso. En ese caso lo que se hace es que se implementan procesos de extracción al final del reactor, de tal forma de que se puedan recuperar esos reactivos en exceso y posteriormente puedan ser recirculados al sistema. ¿Sí? Entonces eso es lo que normalmente se implementa. Entonces vamos a tener en este caso la relación de moles consumidas por moles suministradas, que sería en este caso pues la cantidad, para determinar la cantidad en exceso. Entonces si vemos acá en el esquema que les coloco allí como ejemplo, tenemos que inicialmente entran 4 moles de A, 4 moléculas de A, y reaccionan con 10 moléculas de B. Por cada una va a interactuar 2 moléculas, entonces quiere decir que nos van a sobrar 2 moléculas de la sustancia B. Entonces, en este caso, estas moléculas se pueden retirar por medio de procesos de extracción, como les venía comentando, y pueden ser nuevamente alimentadas al proceso para aprovecharlas totalmente. Otro concepto a tener en cuenta es sobre la reversibilidad o irreversibilidad de las reacciones. Algunas reacciones que en el caso de las irreversibles normalmente se llevan a cabo en una sola dirección, es decir, hacia el lado de los productos, ¿sí? En este caso, quien actúa como determinante en la dirección que se lleva a cabo para este tipo de reacciones es el reactivo límite, ¿sí? Y dependiendo pues la cantidad que este tenga, pues por supuesto va a avanzar la reacción hacia esta dirección. Normalmente vamos a tener también para estas reacciones que la composición de equilibrio para estas reacciones es la que corresponde al consumo completo del reactivo límite, ¿sí?, en este caso en específico. Para las reacciones reversibles, normalmente los reactivos forman productos y los productos reaccionan en sentido opuesto. Es decir, se está reaccionando y esos mismos productos que están produciendo pueden devolver la reacción para que se, digamos, gire hacia el lado izquierdo. Entonces, en este caso, lo que se suele hacer es que a medida que se va generando la reacción, que se van llegando a los productos, se va retirando el producto de tal forma de que no dé lugar a reversibilidades, ¿sí?, que eso es lo que normalmente se hace a nivel de las industrias. Se va retirando y se va haciendo la extracción de los productos. Entonces, en este caso se alcanza un punto en el que las velocidades de las reacciones son iguales. En este punto las composiciones no cambian y la mezcla de reacción se encuentra en equilibrio químico, ¿sí? Ese equilibrio químico se puede romper dependiendo de la cantidad de producto, bueno, de los productos que se estén dando en este caso, y estos pues son los que pueden dar lugar a que el equilibrio se devuelva hacia la parte izquierda de la reacción.
Entonces acá en la parte de abajo podemos ver los ejemplos, en este caso de la reacción irreversible. Como vemos, entonces en este caso la diferencia es que la flecha que tenemos aquí me indica que está hacia los productos, mientras que en el caso de la reacción que presentamos en la parte de abajo está la flecha en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda, lo cual por supuesto va a indicar que es una reacción de tipo irreversible. En algunas reacciones químicas también los productos pueden reaccionar con los reactivos dando lugar a reacciones no deseadas, es decir, que sean, digamos, reacciones que se estén dando en paralelo y que no sean las que nosotros queremos que se lleven, porque nos puede dar lugar a la producción o a otro tipo de producto, por decirlo así. Estas reacciones normalmente se llaman reacciones adyacentes, como vemos acá en la diapositiva, y normalmente en estos casos se usa lo que es el grado de rendimiento y el grado de selectividad de las reacciones para describir qué tan eficiente fue un proceso químico. Entonces, a medida pues que el rendimiento por supuesto sea mayor en una reacción, eso va a querer decir pues que obviamente la reacción ocurrió de la forma en que se esperaba. Entonces, normalmente el rendimiento de un 100% me quiere decir que la reacción fue, digamos, correctamente realizada y se llevó a cabo con respecto a lo que se pretendía inicialmente, hacia la parte teórica que se tenía establecida. La selectividad ya va más relacionada a los tipos de productos que se me van a producir, valga la redundancia, de acuerdo a la reacción que se esté llevando a cabo. Es decir, que los reactivos fueron más selectivos hacia una reacción determinada, que es la que yo quería, entonces va a ser más selectivo hacia esa reacción. ¿De qué depende de que sea selectivo hacia la reacción que yo quiero o hacia otra? Entonces puede ser, por ejemplo, de factores como lo son, por ejemplo, la temperatura, algunas condiciones de reacción. Entonces eso va a determinar la reactividad y la selectividad. Igualmente también hay algo muy importante a la hora de analizar los procesos y de que me ayuden a producir una mayor selectividad, y está en juego lo que son los catalizadores. Los catalizadores son ya sean sólidos o sustancias, en el caso líquidas, que puedan reaccionar como catalizadores o homogéneos o heterogéneos, y que pueden aumentar la velocidad de la reacción y por supuesto pueden ayudar a que sea más selectiva la reacción. Entonces en la industria normalmente se utilizan catalizadores selectivos de acuerdo a lo que se necesite. En cuanto al rendimiento, entonces normalmente tenemos que este se expresa, que serían las moles formadas de producto deseado sobre las moles que se formarían si no hubieran esas reacciones adyacentes, y si el reactivo límite reaccionara por supuesto por completo. Entonces el porcentaje de rendimiento va a ser igual a la masa experimental sobre la masa teórica por 100. Y vamos a tener que la selectividad entonces estaría expresada en función de moles formadas de producto deseado sobre moles formadas de producto no deseado. En ese caso también se utilizaría la conversión global, que sería igual en este caso a la entrada de los reactivos al proceso menos la salida de los reactivos al proceso, como estamos viendo allí, sobre lo que está entrando al proceso, como vemos acá en esta ecuación. Recordemos entonces en este caso que ERP corresponde a entrada de reactivos al proceso, SPP salida de los productos al proceso, y la conversión en una sola etapa va a ser igual entonces en este caso a entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos de productos del reactor sobre entrada de reactivos al reactor, que sería en este caso de acuerdo a lo que se describe acá. Para resolver los problemas de balance de masa normalmente se pueden utilizar diferentes tipos de balance. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, balances para la masa total, que tendrían en cuenta en este caso los flujos que entran y los flujos que salen. Podemos implementar balances para cada reactivo o para cada producto en particular. En este caso contiene el término de producción, si se trata de un producto, un término de consumo, si se trata de un reactante. También podemos implementar balance para cada átomo participante en la reacción. Entonces normalmente los balances de especies atómicas tienen la forma de entrada igual a salida, ya que los átomos no se crean ni se destruyen en esta reacción química. Bueno, acá les traigo un primer ejemplo para lo mencionado previamente, y me dice balance de materia en un proceso de deshidrogenación. Vamos a leer el enunciado. Me dice, un reactor de deshidrogenación se alimenta con etano a una velocidad de 150 kmol por hora. Como vemos, eso ya está representado, esa parte ya está representada en el esquema como lo vemos acá. Ya está diciendo que está entrando etano
con 150 kilomol por hora. Me dice los productos de la reacción son acetileno e hidrógeno, que es lo que vemos acá en la parte de los productos que ya lo hemos identificado. Se alcanza una conversión fraccionaria de 0.8, entonces me están dando la conversión de la cantidad de producto que me está produciendo con respecto a la cantidad de reactivos, y me dice que calcule las siguientes propiedades del producto gaseoso final. Entonces primero, A, calcular la velocidad de flujo molar, B, calcular el cociente en las masas de hidrógeno y acetileno, C, la masa molar promedio, y D, la velocidad de flujo másico de acetileno. Entonces ya vamos a ver cómo podemos dar solución a cada uno de estos tópicos que me están pidiendo en este ejercicio. Bueno, entonces inicialmente podemos ver en el esquema que mostramos el etano que entra y los productos que están dando lugar de la reacción. Entonces inicialmente podemos tomar una base de cálculo de una hora de reacción para hacer la estimación. Tenemos que debemos determinar la velocidad de flujo molar y total. Para eso pues nos dan un dato que es el rendimiento. Ese rendimiento nos dice que tenemos 0.8 moles consumidas por moles suministradas. Entonces, teniendo en cuenta que entran 150 kilomol por hora de etano, podríamos calcular que las moles consumidas de etano van a ser igual a 0.8 multiplicado por 150 kilomol. Esto me va a dar 120 kilomol de las moles consumidas de etano. Si tenemos en cuenta la reacción química que nos dice que está entrando tantas moles de etano y me está produciendo acetileno más hidrógeno. Entonces, si tenemos en cuenta en este caso las moles de acetileno producidas, serían las mismas que están entrando, porque si vemos acá en la ecuación, entonces en este caso si vemos un poco sobre lo referente a la estequiometría, digamos antes de continuar, vemos que hay dos átomos de carbono y a la salida hay 2 átomos de carbono. En este caso tenemos 2 por 2, 4 de hidrógeno, más 2 que están acá, 6. Es decir, tendríamos 6 al lado y lado. Entonces la ecuación está balanceada. Como está balanceada, entonces vamos a tener que por cada mol de etano se me va a producir una mol de acetileno, porque acá vemos que el subíndice que aparece, el coeficiente estequiométrico que aparece es 1. Entonces por cada 1 de etano, se produce una mol de acetileno. Entonces, por tanto, las moles que vamos a producir de acetileno van a ser las mismas moles que están entrando de etano, que serían 120 kilomol. Las moles de hidrógeno producidas, entonces como tenemos el coeficiente estequiométrico 2, entonces sería 2 multiplicado por la misma cantidad de moles que se utilizaron en este caso de etano, que serían 120 kilomol. Serían 120 por 2, que me darían 240 moles producidas de hidrógeno. En cuanto a las moles producidas del otro producto, vamos a tener entonces en este caso que es el excedente de lo que está entrando. Entonces, si está entrando 150, quiere decir que el otro subproducto, lo que se va a producir va a ser 150 menos 120, que va a corresponder a 30. Entonces, ese 30 excedente está reaccionando para producir el otro subproducto que se da de la reacción. La velocidad de flujo molar total entonces será 120 moles que se producen en este caso para el etano, más 240 para el hidrógeno, más 30 producidas como reactivo, en este caso como subproducto. Esto me daría un total de 390 kilomol por hora, que sería entonces en este caso la velocidad de flujo molar total, que es lo que me piden en este numeral A. En el numeral B me pide el cociente entre las masas de hidrógeno y las masas de acetileno. Entonces, en este caso tenemos la masa de hidrógeno, que tenemos que son 240 kilomoles los que intervienen. Como el hidrógeno tiene 2 moles, la masa molecular me da 2 kilogramos sobre kilomol. Entonces multiplicamos, cancelamos kilomol con kilomol, y en este caso entonces me va a quedar 480 kilogramos, que sería la masa de hidrógeno. Para calcular la masa del acetileno, entonces tendría que también se me produce 120 kilomol, entonces tendría 120 kilomol por la masa molecular del acetileno, que sería 26, cancelamos kilomol con kilomol y me va a dar 3120 kilogramos. Para sacar la relación, entonces bastaría con dividir la masa de hidrógeno sobre la masa del acetileno, que me daría 408 kilogramos, dividido en 3120 kilogramos, que me daría 0.154, y esta sería la relación que me piden en este segundo ítem.
En el numeral número 6 me piden la masa molar promedio. Para calcular esa masa molar promedio, inicialmente tenemos que calcular, en este caso, recordemos que la fracción molar del hidrógeno sería 240 sobre 390, que nos dio 0.615. La fracción molar en este caso del etano sería 120 moles sobre las moles totales, que sería 0.308. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es calculando la fracción molar de cada uno. Entonces dividimos las moles de cada uno, las kilomoles de cada uno sobre las moles totales. Entonces, como les decía, para el caso de la fracción molar del hidrógeno sería 240, que nos dio en la diapositiva anterior, sobre 390, que nos dio el total, que nos da 0.615. Para el caso de la fracción molar del etano, tendríamos entonces 120 kilomol sobre 390, que me da 0.308. Y la fracción molar, en este caso, del subproducto que se me está produciendo allí, sería igual entonces a 30 sobre 390, que me daría 0.077. La sumatoria de estas tres cantidades me tiene que dar 1, ¿sí? Lo cual pues es correcto. Entonces, si vamos a calcular, en este caso la masa total, la masa molecular total sería entonces igual a 0.615, que es lo que está entrando, por las moles del hidrógeno, más 0.308, que correspondería al acetileno, por en este caso la masa molar del acetileno, más 0.077, que sería en este caso del subproducto, por la masa molecular del subproducto, y esto me daría un total de 11.548 kilogramos por kilomol, que sería la masa molar promedio, ¿sí? El siguiente ítem me dice la velocidad de flujo másico del acetileno. Entonces esta velocidad pues ya prácticamente la tendríamos, porque es la correspondiente a la que hemos calculado en la diapositiva anterior, que nos daría 3.120 kilogramos por hora. Bueno, acá tenemos otro ejercicio y me dice balance de materia en un proceso de fabricación de ácido nítrico. Entonces vamos a leer el enunciado, luego vamos a empezar a analizar lo que nos pide el problema. Y nos dice, en el proceso ordinario para la fabricación de ácido nítrico se trata nitrato sódico con un ácido sulfúrico acuoso que tiene 96% de ácido sulfúrico en masa. Para que la pasta que resulta pueda fluidizarse, es conveniente emplear ácido suficiente de forma que haya un 34% de ácido sulfúrico en peso en la pasta final. Este exceso de ácido sulfúrico en realidad estará combinado con el sulfato de sodio en la pasta, formando sulfato ácido de sodio, aunque para efectos de cálculo puede considerarse como ácido libre. Puede suponerse que la pasta contiene 1.5% de agua en peso y que el resto del agua sale con el ácido nítrico producido. Puede suponerse que la reacción es completa y que el 2% del ácido nítrico formado permanece en la pasta. En este caso, el nitrato sódico utilizado es puro y está seco. Entonces me pide calcular el peso y la composición porcentual de la pasta formada por 100 libras de nitrato sódico cargado. B, calcule el peso de ácido diluido que ha de emplearse. Y C, calcule la composición de la solución acuosa de ácido nítrico por nitrato sódico cargado. Bueno, entonces acá tenemos el esquema del proceso como tal. Entonces, en este esquema nos dice que tomemos como base de cálculo 100 libras de nitrato sódico, ¿sí? Nos dan la reacción química, que nos dice que tenemos en este caso 2 moles de nitrato sódico que están entrando por 1 mol de ácido sulfúrico, ¿sí? Y esto me está dando lugar al producto. Entonces, si nos ponemos a mirar, la reacción pues está correctamente balanceada, ya nos dan la reacción balanceada, ¿sí? Entonces están entrando dos átomos de sodio, y acá también al lado derecho tenemos 2. En cuanto al nitrógeno, tenemos al lado izquierdo, serían 2 por 1, serían 2, y acá también tenemos 2. El oxígeno, entonces tendríamos al lado izquierdo, teníamos 2 por 3, 6, más 4 serían 10, y al lado derecho tendríamos los mismos 10. O sea, la ecuación está correctamente balanceada, que es algo que inicialmente pues tenemos que siempre verificar. Me dan el esquema del proceso, entonces me dice que está entrando 100 libras de nitrato sódico,
está entrando 95%, así mismo está entrando 95% de ácido sulfúrico y 5% de agua. Esta corriente no conocemos el flujo y está saliendo, en cuanto a productos, está saliendo por un lado 34% de ácido sulfúrico, 1.5% de agua, está saliendo el producto como tal, el ácido nítrico, y está saliendo por el otro lado ácido nítrico y agua. Bueno, vamos a dar solución para el problema. En este caso, lo que primero debemos hacer, como les había comentado hace un rato, lo que primero debemos hacer es verificar que la reacción química está balanceada, pero ya pues en la diapositiva anterior pues verificamos que tenemos dos sodios, tenemos acá dos sodios, tenemos un nitrógeno, que diga dos nitrógenos, acá también tenemos dos nitrógenos y así sucesivamente van a corresponder a una ecuación balanceada. Entonces sabemos que está entrando 100 libras de nitrato de sodio por, en este caso también entra ácido sulfúrico y agua en esta corriente. Igualmente tenemos lo que se nos está produciendo allí. Entonces, para calcular inicialmente las moles de todo lo que está entrando, entonces al calcular las moles de nitrato de sodio sabemos que está entrando 100 libras, entonces estas libras las paso a moles y para eso utilizo la masa molecular. Entonces tenemos que un libramol, en este caso la sustancia, corresponde a 85 libras. Cancelamos libras por libras y esto me va a dar un valor de 1.176 libramol que está entrando de nitrato de sodio. Entonces, si vemos, las mismas moles que están entrando de nitrato de sodio corresponden a las mismas que están, el mismo coeficiente que está acá, el mismo coeficiente que está acá, entonces está saliendo la misma cantidad de ácido nítrico. Por consiguiente, las moles producidas de ácido nítrico va a ser la misma cantidad de moles que están entrando de nitrato de sodio, que sería 1.176 libramol. Para calcular la masa producida de ácido nítrico, pues utilizamos la masa molecular y en este caso multiplicaríamos por la masa molecular. Sería 66 libras, que corresponden a un libramol. Cancelamos libramol con libramol y me va a dar un total de 74.088 libras que se están produciendo de ácido nítrico. Para calcular las moles producidas, en este caso del sulfato de sodio, entonces si vemos acá en la ecuación, el coeficiente del hidróxido de sodio es 1, mientras que están entrando 2 de nitrato de sodio. Entonces quiere decir que se produce la mitad de moles que están entrando de nitrato de sodio. Entonces para eso entonces dividimos las moles de nitrato de sodio, que sería 1.176 sobre 2 y me da 0.588 libramol, que van a corresponder a las moles producidas de sulfato de sodio. Para calcular la masa producida del sulfato de sodio, entonces utilizamos igualmente su masa molecular correspondiente, que equivale a 142. Entonces multiplicaríamos 0.588 libramol por 142 libramol, que equivale a una mol, y tendríamos, cancelaríamos libramol con libramol y me daría 83.49 libras. Para el caso de la masa del ácido nítrico producido que permanece en la pasta, que es decir, lo que permanece acá al final, entonces si en el enunciado me dice que el 2%, entonces sería multiplicar la cantidad de masa que se produciría estequiométricamente, que sería 74.088 libras, por el 2%, la fracción al dividirlo en 100 me quedaría 0.02 y me daría 1.482 libras. En total, si vemos acá del producto, tenemos que para el caso del ácido sulfúrico tenemos 34, 1.5 para el agua. La pasta estaría conformada por esta cantidad, que sería igual a restar 100 menos 34 menos 1.5, que me da 64.5%, que sería la pasta que se está formando por esa cantidad de ácido nítrico que está entrando, que es 1.482 libras. Entonces, para calcular entonces en este caso la cantidad de pasta que se estaría formando, entonces calculamos, entonces sería la masa total de la pasta, que sería 84.978 libras, que sería, digamos, lo que se está produciendo allí del mismo ácido sulfato de sodio, sería por 100 dividido en 64.5, que correspondería, digamos, en ese caso al porcentaje de pasta que se está produciendo allí. Entonces esto me va a dar un valor de 131.749 libras, que me daría lugar a toda la cantidad de masa que está entrando en forma de pasta.
Para calcular entonces la composición de la pasta, entonces bastaría por, en este caso, el porcentaje másico del ácido sulfúrico me dice que es 34 a la salida, porcentaje másico del agua me dice que es 1.5 y el porcentaje másico en este caso del sulfato de sodio correspondería a los 83.496 que había calculado previamente sobre 131.749 que sería el total de la masa de pasta multiplicado por 100 me da 63.38%. Porcentaje másico de ácido nítrico, entonces sería en este caso la cantidad de masa que se está produciendo de este, que sería 1.482 libras, dividido en la masa total que se produce de pasta, que sería 131.749 por 100, que me daría 1.12%. Entonces allí habría calculado toda la composición de la pasta. Para calcular la masa de ácido sulfúrico que sale en la pasta, entonces bastaría con multiplicar 0.34, que es el porcentaje, por la masa total de la pasta que sale, que sería 44, entonces me daría un valor de 44.795 libras. En cuanto a las moles de ácido sulfúrico que reaccionan, ya la tenemos que son 0.588 libra-mol. La masa que reacciona de ácido sulfúrico entonces va a ser igual a 0.588 libra-mol por la masa molecular, que es 98 libras, que en una libra-mol me daría 57.624 libras para el caso de la masa que reacciona de ácido sulfúrico. La masa de ácido sulfúrico en la solución entonces vendría siendo los 57.614 libras, que son las que reaccionan, más 44.795 libras, que sería la masa de ácido sulfúrico en la pasta. Entonces esto al sumarlo me da un valor de 102.419 libras en la pasta. Para calcular la masa de solución acuosa entonces del ácido sulfúrico, entonces si recordamos en el enunciado me dice que un 95%, entonces equivaldría a 102.419 libras por 100 sobre 95, que me va a dar la masa de solución acuosa en la pasta del ácido sulfúrico, que sería 107.809 libras. Y pues allí habríamos terminado de hallar esta parte B que me piden en el problema. Bueno, para calcular la masa de ácido nítrico en la solución acuosa de salida, entonces restamos la cantidad de masa total de ácido nítrico que se produce estequiométricamente, que habíamos calculado que era 74.000, menos la cantidad de masa que permanece en la pasta. Entonces eso me da un valor de 1.482. Al restar me da un valor de 72.606 libras, que corresponde a la masa de ácido nítrico que está saliendo por la corriente de abajo del esquema, que saldría por allí. E igualmente la masa de agua en la solución entonces va a equivaler a los 107.809, que sería por el 0.0.5, que sería el equivalente al restante del 95% que habíamos mirado previamente. Me da 0.05, entonces multiplicaríamos allí 107.809, que es la masa total, por el 0.05, que me daría lo que está saliendo allí de agua, menos lo que sale en la pasta, que sería el 0.015 de 131.749. Entonces esto me daría un total de 3.414 libras, que sería lo que sale por la corriente de la parte de abajo junto con el ácido nítrico. Igualmente entonces la masa de la solución sería entonces equivalente a lo que está saliendo de ácido nítrico por esa corriente, que sería 72.606 libras, más lo que está saliendo de agua por esa corriente, que serían 3.414. Esto me da un total de 76.020 libras de solución que está saliendo por la corriente de la parte de abajo del esquema. El porcentaje de ácido nítrico producido entonces va a ser igual a 72.606 libras, que sería lo que está saliendo en esa corriente, sobre las 76.020, que sería la masa de la solución. Esto me daría un porcentaje de 95.51%, que sería el porcentaje de ácido nítrico que se está produciendo. El porcentaje de agua entonces sería en este caso 3.414 libras, que sería la referente a la masa de solución, sobre las 76.020 libras,
que sale del total de la solución, y esto me daría 4.49% del agua. Es decir, que en esa corriente que está saliendo junto con el ácido nítrico está saliendo 95.51% de ácido nítrico y el restante 4.49% de agua. Bueno, entonces vamos a ver, en este caso vamos a continuar con un ejemplo de otro proceso que sería el de combustión. Entonces esto vamos a verlo un poco más en detenimiento. En el caso de las reacciones de combustión, normalmente es una reacción entre un combustible y el oxígeno. En este caso es una reacción que se utiliza normalmente mucho a nivel industrial, debido a la cantidad de calor que produce. Igualmente también tenemos que la combustión se produce en otros procesos, no solamente industriales, sino por ejemplo cuando se da, digamos, la quema de combustible. Entonces ahí se daría proceso de combustión. Normalmente los combustibles más empleados para los procesos de combustión, entonces se encuentran lo que es el carbón de hulla, lo que es los aceites combustibles de los provenientes de los hidrocarburos, los combustibles gaseosos, el GLP, gas licuado, que serían, digamos, los combustibles normalmente más utilizados. Normalmente a un proceso de combustión, entonces entra aire, entra el gas o el combustible que se vaya a tener, y esto se da, en este caso ese proceso de combustión se da mediante, en este caso, el sometimiento a un proceso térmico, ¿sí? Entonces esto va a dar lugar a un gas de combustión y a unos, digamos, residuos de este proceso. Normalmente el aire es la fuente de oxígeno en la mayoría de los reactores de combustión, porque pues es el gas más económico que puede servir allí para generar esa oxidación, ese proceso de combustión que se lleva a cabo. Para los cálculos de combustión, normalmente la composición del aire seco se considera como 79% en volumen de nitrógeno y 21% en volumen de oxígeno. Normalmente cuando se quema un combustible, entonces el carbono que contiene va a reaccionar para formar dióxido de carbono o monóxido de carbono, y el hidrógeno forma agua. El azufre forma, en este caso especies de azufre, y el nitrógeno forma también óxidos de nitrógeno. Entonces, normalmente una reacción de combustión en la que todo el carbono reacciona, entonces va a formar dióxido de carbono, y en ese caso sería una combustión completa. Cuando no hay combustión completa, entonces se da la formación de monóxido de carbono y se conocería en este caso como una combustión parcial o incompleta. Normalmente también debemos tener en cuenta los términos de composición en base húmeda y en base seca. El término de composición en base húmeda indica las fracciones molares de un gas que contienen agua, y el término composición en base seca indica la fracción molar del mismo gas sin agua. El producto gaseoso que sale de la cámara de combustión se conoce como gas de emisión o gas de combustión, y normalmente, como una reacción de combustión, el reactivo más económico es el aire. Este es el que se suministra en exceso, entonces este sería el reactivo en exceso. Por tanto, el reactivo limitante sería el combustible. Entonces, para que lo tengan en claro, el reactivo limitante en un proceso de combustión sería el combustible que interviene en el proceso de combustión. Otros términos importantes en lo que es el proceso de combustión es el oxígeno teórico. El oxígeno teórico va a corresponder a las moles o velocidad de flujo molar de oxígeno que se necesita para efectuar la combustión completa del combustible, suponiendo que todo el carbono del combustible forma dióxido de carbono, es decir, si ocurriera en relaciones estequiométricas, digamos, adecuadas, y que se diera lugar solamente al dióxido de carbono, y que todo el hidrógeno forma agua. Entonces esto sería asumiendo que es una combustión completa. Si nos dicen que no es una combustión completa, entonces también se debería producir monóxido de carbono. También tenemos otro término que es el término de aire teórico. Este se representa como la cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico. Y tenemos el aire en exceso, que es la cantidad en exceso del aire que entra al reactor con respecto al aire teórico. El porcentaje de aire en exceso se calcula usando la siguiente ecuación, que sería moles de aire que entran menos moles de aire teórico sobre moles de aire teórico por 100. Normalmente el procedimiento para resolver balances de materia en lo que interviene combustión
es muy similar a los procesos mencionados previamente, pero tendremos en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, primero, el nitrógeno que sale del reactor, tal como entra, en este caso en la salida del reactor debe considerarse el oxígeno que no reacciona y el combustible que no se consume. En segundo lugar, el porcentaje de aire en exceso y el porcentaje de oxígeno en exceso tienen el mismo valor numérico. Si se conoce el porcentaje en exceso del oxígeno, el oxígeno real calculado será multiplicando el oxígeno teórico por 1 más la fracción del oxígeno en exceso. En tercer lugar, tenemos en cuenta que si solo se pasa una reacción que puede usar indistintamente balances para especies moleculares o para especies atómicas, se ocurren varias reacciones químicas, suele ser más conveniente los balances para especies atómicas. Entonces eso depende de la cantidad de reacciones que estén ocurriendo en simultáneo. Acá vemos un ejemplo que me dice balance de materia en un proceso de quema de propano. Vemos el enunciado junto con el correspondiente esquema. Entonces me dice que se quema propano C3H8 con 12% de aire en exceso, es decir, que está entrando 100 moles de propano y está entrando aire en exceso, 12% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del propano es de 95%, es decir, que la cantidad de propano que entra es la cantidad que el 95% solamente es el que reacciona y el 15% reacciona para formar CO, monóxido de carbono, es decir, que no es una reacción completa sino incompleta. El resto para formar dióxido de carbono. Entonces aquí me están dando el esquema, me dicen calcule la composición del gas de combustión en base seca y en base húmedo. Bueno, para dar solución entonces a este problema, entonces inicialmente calculamos el número de moles de total de propano que reacciona. Como nos dicen que tenemos una base de cálculo de 100 en este caso y considerando que el 95% se da de reacción, en este caso de rendimiento, tendríamos que reaccionar 95 moles. También nos dicen que 15% el 15% se produce en este caso para producir monóxido y el excedente que sería el 0.85 se utilizaría para producir dióxido de carbono. Entonces las moles de propano que producen dióxido de carbono serían 95 moles por 0.85 que me darían 80.75 moles. Y las moles de propano que conducen a monóxido de carbono serían 95 moles por 0.15 que me daría 14.25 moles. Si consideramos las reacciones que dan lugar a lo que es la combustión, acá tenemos las reacciones balanceadas ya se encuentran totalmente balanceadas. Entonces, si consideramos esta reacción, entonces tendríamos que se deberían mantener esas proporciones, esos coeficientes que tendríamos allá. Entonces, si fuera por una mol, en este caso de propano, reaccionan 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles para el agua. Para la combustión incompleta, entonces por cada mol de propano se reaccionan 7 medios de oxígeno para producir 3 moles, en este caso 3 de CO más 4 de agua. Entonces, para mantener estas proporciones haremos entonces el cambio por las moles que nos acabamos de calcular. Entonces, como tuvimos acá, para en este caso producir moles de propano serían 80.75 moles. Entonces tenemos acá que de propano reaccionan 80.75 moles. Estas reaccionan con 5 veces el oxígeno. Entonces como en este caso sería 5 veces 5 por 80.75 me va a dar 403.75, que es el valor que voy a poner acá. Y por cada mol de esta, por cada cantidad de este se me va a producir, como vemos acá, 3 veces el número de moles que entraron. Entonces quiere decir que acá multiplicaríamos 80.75 por 3, que me daría 242.25, que sería lo que utilizaríamos acá. Para la cantidad de agua, entonces sería 4 veces las moles que entran de propano, serían 4 por 80.75, que me daría 323. Lo mismo hacemos para la segunda reacción, que sería por cada mol en este caso de propano, reaccionan 7 medios de oxígeno, entonces sería 14.25, lo multiplicamos por 7 medios y me da 49.875. Para el caso del monóxido, entonces 14.25 lo multiplicaríamos por 3 y me da 42.75. Para el caso del agua, entonces sería 14.25 por 4 y me daría 57, en este caso moles de agua.
Bueno, entonces para calcular el número de moles de oxígeno teórico, igual tomaríamos las reacciones anteriores de partida y multiplicaríamos, en este caso si fuera el teórico sería si reaccionara toda la cantidad de propano que entra, y me dice que está entrando 100 moles de propano. Entonces el teórico sería que por cada 100 moles de propano reaccionaran 500 moles de oxígeno. Si recordamos, acá normalmente era 1 y acá 5, al multiplicarlo por el coeficiente correspondiente me da 500. Acá sería 3, multiplicamos 100 por 3 me daría 300, acá sería 4, multiplicamos 100 por 4 que me daría 400. Entonces esta sería la relación estequiométrica si reaccionara digamos en las proporciones indicadas de acuerdo a las cantidades que tenemos acá. Entonces la moles de oxígeno teórico entonces que necesitamos serían 500 moles. Me dicen que alimentamos un exceso, entonces sería las moles alimentadas serían 500 moles por 100 más 12% serían 112, dividido en 100 me da 1.2. Entonces serían 500 por 1.12 me dan 560 moles, porque recordemos que se alimentan en exceso. Las moles de nitrógeno entonces alimentadas, entonces serían 560 moles. Recordemos que nos dicen, previamente les había dicho que se consideraba 79% moles de nitrógeno por 21% moles de oxígeno. Hacemos la relación y esto me va a dar 2106.67 moles. Bueno, continuando entonces con los cálculos, vamos a revisar los balances referentes a cada una de las especies químicas. Entonces, en cuanto al balance de propano, tenemos que lo que entra en sí en el balance general sería lo que entra igual a lo que sale más lo que se consume. Como están entrando 100 moles, lo que se está consumiendo son 95, quiere decir que lo que va a salir de propano van a ser 5 moles como vemos allí. Entonces esas moles serían las que están saliendo. En cuanto al balance de nitrógeno, tenemos que el nitrógeno que está entrando al proceso está saliendo del proceso tal cual porque no se está dando ninguna reacción química. Entonces en ese caso el nitrógeno que va a salir corresponde a 2106.67 moles, que sería el que habríamos calculado en la diapositiva anterior. Para el balance de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, tenemos que lo que sale es igual a lo que se está produciendo en las diferentes reacciones, en este caso en la reacción incompleta. En este caso, como pudimos ver en el cálculo anterior a través de las reacciones químicas, tendríamos que lo que está saliendo entonces en este caso del monóxido de carbono correspondería a 42.75 moles. Para el balance de dióxido de carbono, igualmente lo que está saliendo es lo que se está produciendo porque no está entrando como materia prima. Entonces el dióxido de carbono que va a salir va a corresponder entonces en este caso a 242.5 moles, que fue las determinadas a partir de las reacciones químicas. El balance de agua, entonces igual lo que está saliendo de agua es lo que se está produciendo porque inicialmente no entra agua. Entonces el agua que está saliendo va a corresponder a 323 moles que estaría saliendo por combustión completa, más 57 moles que estaría saliendo por la combustión incompleta. Eso me da un total de 380 moles que estaría saliendo de agua. Para el balance del oxígeno, entonces en este caso lo que entra será igual a lo que sale menos lo que se consume, porque está entrando una cantidad, pero de eso se está consumiendo una parte. Entonces vamos a tener que el oxígeno que sale va a ser igual entonces a las 560 moles que entran menos los 403.75 moles que se consumen en la combustión completa, menos también los 49.875 moles que se consumen en la combustión incompleta. Esto me va a dar un total de 106.375 moles de oxígeno. Luego, de acuerdo al anterior, entonces podemos decir que las moles totales de gases de combustión van a ser 2.883.045 moles. Si miramos el porcentaje de composición de cada uno de los componentes que salen por los gases de combustión, tendríamos que para el caso del monóxido de carbono, por ejemplo, están saliendo 42.75 moles multiplicado por 100 dividido en 2.883, que es el total, me daría 1.48. Lo mismo lo podemos hacer para los otros elementos que conforman esa corriente de salida de gases de combustión, y sería para el caso del dióxido de carbono me daría 8.40%, para el caso del vapor de agua que saldría por esos gases de combustión me daría 13.18%, para el nitrógeno 73.07%, oxígeno 3.69%,
y el propano sería 0.18%, que sería el que no se consume. La composición de los gases de combustión entonces en base seca correspondería al mole de gases de emisión sin agua, que serían 2883.045 menos las 380 moles de agua que estarían saliendo. Entonces eso me daría 2503.045 moles. En ese caso, en base seca tendríamos un porcentaje de CO, de monóxido de carbono, de 42.75 moles por 100 dividido en 2503.045, que sería restándole el agua, me daría un porcentaje de 1.75%. Entonces estos serían los datos para base seca. Los demás cálculos, pues entonces me daría para el caso del dióxido de carbono 9.68%, para el nitrógeno 84.16%, oxígeno 4.25% y para el propano 0.20%. Entonces estos últimos cálculos sería descontando ya de la masa total lo que corresponde al agua, al porcentaje de agua que está saliendo, que sería en base seca. En base húmeda, por supuesto, es si saliera toda la cantidad de sustancias que se están produciendo. Entonces, pues hasta aquí pues terminaríamos este ejercicio y pues esta sería la parte de solución correspondiente a lo que nos pedían. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá me dicen entonces balance de materia en un proceso de quema de coque, que también se da combustión. Entonces tenemos un gas pobre obtenido de coque, tiene la siguiente composición en volumen: 28% de monóxido, 3.5% de dióxido de carbono, 0.5% de oxígeno y 68% de nitrógeno. Este gas se quema con una cantidad tal de aire que el oxígeno del aire está en un 20% en exceso, es decir, entra 20% en exceso como alimento. Oxígeno neto necesario para la combustión. Si la combustión se completa en un 98%, es decir, que el 2% corresponde a combustión incompleta y 98% a combustión completa, calcule la masa y la composición en porcentaje y volumétrico del gas de combustión formado por cada 100 libras de gas quemado. Entonces, si entra 100 libras de gas, entonces, ¿qué se me va a producir ahí? Bueno, entonces de acuerdo al anterior vamos a tener una base de cálculo de 100 libra-mol de gas pobre que está entrando al proceso, el gas que está entrando al proceso. Entonces en este caso, si tenemos que 100 libra-mol, de acuerdo a los porcentajes que me dan en el enunciado, tendríamos 28 libra-mol de monóxido de carbono, 3.5 libra-mol de dióxido de carbono, 0.5 libra-mol de oxígeno y 68 libra-mol de nitrógeno. Entonces, si consideramos combustión completa, quiere decir que por cada 28 moles, en este caso, que es lo que está entrando, que estaría entrando de esta cantidad de sustancia, estaría reaccionando 14 moles de oxígeno y produciendo 28 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Si consideramos combustión completa. Como el oxígeno necesario para la combustión completa en este caso, entonces sería 14 libra-mol si fuera una combustión completa. El oxígeno en gas, entonces correspondería allí, sería 0.5 libra-mol. Entonces, por ende, el oxígeno neto necesario para la combustión completa serían 13.5 libra-mol, porque sería 14 menos 0.5 daría 13.5 libra-mol. El oxígeno suministrado en este caso entonces sería 13.5 multiplicado por 1.2, que sería el exceso que me dan en este caso del 20%, tendría 16.2 libra-mol en total. El nitrógeno suministrado correspondería a 16.2, que sería la misma cantidad de oxígeno porque entra como aire. 16.2 mol de oxígeno multiplicamos por 79 mol por cada 21 mol de oxígeno y esto me da 60.94 libra-mol de nitrógeno suministrado. El monóxido de carbono entonces que se quema sería 28 libra-mol, recordemos que reacciona al 98%, entonces sería por 0.98 me daría 27.44 libra-mol. Entonces, si ubicamos la reacción, digamos, como realmente reacciona, no como la parte teórica, entonces vamos a tener 27.44, en este caso de monóxido de carbono, más 13.72 de oxígeno, que serían en este caso lo que realmente estaría reaccionando, que me produciría 27.44 moles de CO2.
Continuando con el análisis de las sustancias que intervienen en el proceso, tenemos inicialmente el balance para el nitrógeno. Lo que entra es igual a lo que sale. En este caso tenemos que no hay reacción química que intervenga el nitrógeno. Entonces, entra 68 libramol con el gas de entrada, entra 60.94 a través del aire que también se alimenta y tenemos entonces que en total van a salir 128.94 libramol. Para el balance del dióxido de carbono tenemos entrada más producción igual a salida. Entonces en este caso lo que está entrando es 3.5 libramol que entran junto con el gas de entrada más 27.44 que se producen igual entonces en este caso a lo que sale, que sería 30.94 libramol, que en total sería lo que sale de CO2. Para el caso del balance del oxígeno, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se consume. En este caso entonces tenemos que está entrando 0.5 libramol, ¿sí? Aparte 16.2 libramol y en total entonces tendríamos que lo que sale más lo que se consume, que sería 13.72. Si despejamos el oxígeno que sale nos quedaría 2.98, es decir 16.2 más 0.5 menos 13.72 me va a dar un valor de 2.98 libramol. Para el caso del balance del monóxido tenemos que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se consume. Entonces vamos a tener que lo que está entrando son 28 mol, lo que sale es lo que vamos a determinar y el consumo que sería 27.44. Por consiguiente el monóxido que sale es 0.56 libramol. Entonces si resumimos lo obtenido vamos a tener que para el gas emitido tenemos para el nitrógeno un total de 128.94 libramol que corresponde a tener 3.610.32 libras. Para el dióxido de carbono un total de 30.94 que corresponde a 1.361.36 libras. Para el oxígeno 2.98 libramol que corresponde a 95.36 libras. Para el caso del monóxido 0.56 libramol que corresponde a 15.62 libras. En total, el número de libramoles que tendríamos sería 163.42 y en total en cuanto a masa 5.082.72. Si vamos a determinar la masa del gas pobre, es decir, la masa del gas que está entrando, entonces bastaría entonces con relacionarlo con la cantidad de moles que tenemos en la entrada. Entonces tendríamos que entra 28 libramol de monóxido, al pasarlo esto con la masa molecular, entonces nos quedaría una libramol que corresponde a 28 libras, cancelamos libramol con libramol. Para el caso del dióxido de carbono, entonces tendríamos 3.5 libramol, que es lo que está entrando, y al relacionarlo con la masa molecular tendríamos que un libramol, cancelamos libramol con libramol de CO2, equivale a 44 libras, nos quedaría acá en este caso en libras. Para el oxígeno que está entrando, entonces sería 0.5 libramol de oxígeno. Entonces si lo reemplazamos, si en este caso multiplicamos por la masa molecular, sería un libramol tiene 32 libras, ¿sí? Entonces en este caso me quedaría en mol. Para el caso del nitrógeno, entonces vamos a tener que entra en 68 y vamos a tener que un libramol equivale a 28 libras. Entonces al hacer la sumatoria de este cálculo que me da 2.858 libras. Por su parte, para determinar la cantidad que se produce, entonces en este caso tenemos que es el total que tenemos acá, que hace un momento hemos determinado en la tabla, que es 5.082.72 libras por cada 2.858 libras de gas pobre que entra, ¿sí? Entonces ahorita vamos a determinar el cálculo de la masa de cada uno de los gases de emisión emitida por la cantidad de gas pobre que entra. Vamos a tener entonces que la masa del gas de emisión es correspondiente entonces en este caso a 100 libras del gas pobre que en este caso que es lo que entra multiplicado por 5.082.72 libras del gas de emisión, que sería digamos el total que sale del gas de emisión, sobre 2.858 libras de gas pobre que entra. Entonces en este caso vamos a tener que la masa de gas de emisión va a corresponder a 177.84 libras.
En cuanto a la composición volumétrica del gas de emisión, tenemos que es la misma para cualquier cantidad del mismo gas pobre quemado, y vamos a tener en cuanto a los porcentajes para el caso del nitrógeno, que tendríamos 128.94 libramol de nitrógeno, igual multiplicamos por el total, que serían 100, que es la cantidad que entra inicialmente, sobre 163.42 libramol de gas de emisión, que nos daría igual a un porcentaje de 38.90%. También obtendríamos entonces, haciendo cálculo similar, teniendo en cuenta pues la cantidad de cada uno de la cantidad de masa que sale de cada uno de los reactivos específicos y de lo que está saliendo. Vamos a tener un porcentaje de CO2 de 18.93%, oxígeno de 1.82%, porcentaje de monóxido de carbono de 0. Bueno, acá les traigo alguna de la bibliografía utilizada: el libro de Felder, Principios Elementales de Procesos Químicos; el libro de Himmelblau, Principios Básicos y Cálculos de Ingeniería, que también es bastante bueno para este caso. Y finalmente, muchas gracias. Espero que les haya quedado un poco más de claridad sobre los temas. Cualquier duda, no duden en consultarme a través de la plataforma Teams, escribirme por interno y con mucho gusto cuadramos cómo hacer para poderles explicar mejor, si es el caso de que hayan dudas. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, chicos.